hice al revés. En lugar de bajar la música, me bajé yo. Y cuando tenía que tener la música, dije, vamos arriba al aire. Te querés hacer el nuevo. Me quiero hacer el que no sé cómo manda las perillas. Y, no y todos sabemos que sos nuestro prócer radial, Mario Díaz, en ADOM FM. Soy una cosa que ando. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Un placer tenerte, Carlita, querida. Compañera de la radio, compañera de un montón Figurita repetida. Compañera un montón de aventura, referente cultural, de los que siempre reconozco porque gracias a la gestión de Carla hemos podido desarrollar un montón de cosas que sin esa cuestión del asesoramiento personal, más allá de su tarea laboral, eso de, Carla, mira, hay tal proyecto, y bueno, y es por acá, si no, está frito, si no, no sale, o si no, o yo lo haría por este lado, o si no, mirá, yo creo que está buenísimo si le agregás esta pizca de sal, o esta cucharadita de azúcar, y eso es algo que valoramos mucho desde ADON FM, sin duda, por darnos siempre una mano en estas desventuras de llevar adelante una red comunitaria. Y en lo personal, yo hasta hice stand-up gracias a que Carla ajustó algún detalle y de ahí, pues, yo qué sé. Y ahora tuvimos un espacio donde la comisión pro referéndum a través del Frente Amplio nos hizo los miércoles llegar a conversar sobre la LUC y sobre la recolección de firmas. Y el miércoles pasado se terminaba y yo llamé a Carla, le digo, Carla, van a quedar un pocos días, me parece que no se redondeó. ¿Vos te animás a venir en los últimos 2 días estos? Porque debe ser una locura para la comisión sacarle un referente de tiempo en plena mañana donde está. Digo, pero me parece que es importante amplificar las cosas, o por lo menos entender, porque lo hemos discutido acá en el programa, Carla, y yo ahora te voy a pasar toda la responsabilidad de que vos desenredes esta madeja que estoy enredando, de que ¿por qué es buena o por qué es mala la LUC o estos 135 artículos en particular? Porque yo no escucho a nadie que me los defienda. Escucho gente que dice globalmente que es el gobierno que se votó, perfecto. Después el mismo que me argumentó me pasó el otro día, tenías razón. Había una foto que decía el graph de un canal de televisión, después del balotaje presentaremos que es la LUC, o sea que la gente no supo hasta el balotaje que iba a ser la LUC. ¿Por qué se cuestionan solo 135 y no 500 y pico? ¿Por qué salen voces diciendo pero el Frente Amplio votó tal y ahora el Frente Amplio? ¿Por qué politizan cosas que son sociales y netamente complicadas, como por ejemplo la suba de los combustibles, la educación, la seguridad y que te desalojen siendo buen pagador de un día para el otro porque te pasó X motivo y no hay chance de conversar? ¿Por qué se vende esa cuestión de que podés alquilar sin garantía cuando no le es conveniente ni al propietario alquilar sin garantía? ¿Cómo se desenreda todo esto? Bueno, a ver, primero que nada, saludarte a vos y en nombre a vos, a todos los medios de comunicación, que más allá de que algunos espacios son pagos, siempre estuvieron abriendo el camino. El otro día lo veía a Fernando Pereira en Polémica del Bar hablando de un poco ese lugar complicado que tiene el PIT-CNT a veces para poder difundir sus cosas en los medios masivos y se la peleaban un poco, y es cierto que a nivel nacional es muy difícil, pero en el interior también es verdad que muchos medios y sobre todo los comunitarios abren la puerta, tienen como esa cuestión democrática súper en movimiento, así que agradecer enormemente porque ha sido una tarea titánica poder hablar con la gente en este tiempo, basado en la complejidad que conlleva la ley de urgente de consideración, como vos decís bien, que abarca tantos temas, que son tantos artículos. Creo que también está bueno arrancar por un saludo a cada militante, a cada compañera, a cada compañero que se animó en estos meses. Son muchos meses de trabajo, muchas horas, muchos compañeros, por ejemplo, vinculados a la educación, que ya están sufriendo las consecuencias de esta ley de urgente consideración y que venían en una situación bastante complicada y que no dejaron que ganara el desánimo y se pusieron las pilas. Esas maestras, esos maestros, esas profesoras, profesores salieron por los barrios, se pusieron en la plaza, fueron, hablaron con el vecino.
muchas veces encontrando hostilidad, pero en la gran mayoría de los casos la gente es muy respetuosa y eso también hay que agradecérselo a cada persona. Digo, que tengamos la capacidad de respetar y de escuchar. Sin duda. Y yo lo resalto mucho porque a veces a muchos compas les daba como cosita largarse a la calle porque no les gusta, a nadie le gusta, ¿no? Llevarse un mal momento. Pero después nos encontramos con esa realidad de que la gran mayoría de las personas, el 90 y pico % de las personas, te permiten entablar un diálogo perfectamente. Es cierto que sí tuvimos casos aislados de personas que de repente no gritaban, no tenían, pero me parece que va por un tema de educación de esa propia persona, ¿no? De Ni hablar. Que no está bueno generalizarlo. Entonces, agradecerle enormemente a cada compañera, a cada compañero que han dejado horas de sus días por esta preocupación compartida. Esta preocupación que surge, vos me decís, ¿por qué no los 400 y pico, casi 500 artículos? Porque se generó un proceso de discusión. Claro. Esta iniciativa pro referéndum tiene que ver con el consenso, con la discusión, con espacios de encuentro, donde organizaciones sociales, diferentes sindicatos llevaron análisis, los artículos. Fue un proceso de meses, donde después también el Frente Amplio llevó su postura, su análisis, y donde se discutieron cosas. Y eso tiene que ver también con que algún artículo el Frente Amplio había llegado a votarlo y ahora apoya derogarlo, con el consenso. Claro. Porque el Frente Amplio tiene que ser capaz, y lo es en la prueba, de hacer la autocrítica y decir, bueno, sí, aceptamos que estos artículos deberían reverse. Fue un producto, no fue una decisión que se tomó en 2 días. Fueron meses de discusiones, de reuniones, donde se fue generando la comisión pro referéndum y donde la prioridad dentro de la comisión la tienen las y los trabajadores, donde la central sindical y las organizaciones sociales fueron los que marcaron más la pauta de por dónde iba a ir la discusión. Y mucha discusión que después generó hasta algún reclamo de que se demoró mucho discutiendo, sí, tal cual. que se perdió tiempo finito de recolección porque había un año, y si se hubiera arrancado en agosto del 2020, hoy ya estaban las firmas hacía rato. El tema es que se arrancó en un año de pandemia muy tarde porque la discusión ameritaba todo eso que vos argumentás, y que es el argumento necesario para entender de que si alguien te propone firmar es porque hay algo que está pensado y vos tenés que informarte. Totalmente. Y esa cuestión de que se dio, y yo lo conté 1000 veces, anécdotas de gente que firma hasta sin saber si está bien que lo está haciendo porque le interesa informarse para después votar, hasta pensando en votar que no. Ese es el quid de la cuestión en muchos casos. A ver, ¿por qué la hazaña? ¿Por qué hablamos de esta hazaña? La hazaña tiene que ver con una discusión que ya arrancó con el obstáculo de la pandemia presente. Entonces ya de por sí, a trabajadoras y trabajadores juntarse a discutir la previa esta de qué pasaba con esta ley de urgente consideración que fue presentada en abril del 2020, o sea, varios meses después del cambio de gobierno, y que después atravesó casi 3 modificaciones, digo, o sea, no tiene nada que ver, tampoco, no nada que ver, pero sí tuvo muchos cambios con la primera que fue presentada, y en campaña no se conoció. Le ha puesto el almuerzo al que me diga que en la campaña... Y con eso no se jode. Estaba, con eso no sé, yo no jodo con esas cosas. No, pero en serio. En la campaña había un título. Había solo un título. El título es decir, vamos a presentar una ley de urgente consideración, y muchos hacían paralelismo con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que había sido una herramienta que usó el gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, que había una emergencia social que todos conocemos y recordamos porque fue muy duro, hasta para quien no necesitó del Ministerio de Desarrollo Social, ni fue voluntario, ni estuvo en el proceso, se acuerda clarito. Sí, claro, es que acá el problema no es la herramienta. Exactamente. A ver, la herramienta que le ponés. De urgente, las leyes de urgente consideración han sido usadas en nuestra historia en repetidas veces. Claro. Lo que sí se apunta en la discusión es que generalmente la ley de urgente consideración tiene contenidos específicos, y acá nos encontramos con una ley donde prácticamente se modificó la ley de educación, se metieron cosas de hasta cómo vendíamos los chorizos artesanales,
a las horas en las que debe informarse un fiscal la detención de una persona. Ujú. O sea, por eso se habla de ley ómnibus Sí, y sí. por eso la complejidad de llegada de la gente. Pero más allá de que los contenidos son complejos en llegar, no hubo una intención política en que se informara esta ley. Esta ley se aprobó en 90 días con expertos internacionales y expertos de organizaciones que tenían 15 minutos en el Parlamento para exponer su pensamiento, su análisis y demás. Entonces digo, los únicos que accedieron, como pudieron también, fueron los parlamentarios. Es que si vos dividís 90 días para el tratamiento de la ley, lo dividís entre 500 artículos, redondo, para hacer un número redondo, traducido a 8 horas de trabajo, había artículos que se tuvieron que definir en 4 horas. Sí. ¿Cómo defendés vos un artículo que cambia? Porque cualquiera de ellos, ¿no? Poniéndolo todos en una línea de tiempo, todos con la cantidad de horas correspondiente, ¿no? O 3 horas, o 2 horas, porque si uno divide 8 horas de trabajo, te da todavía, la cuenta es mucho más rápido. Y dándole 15 minutos para que, para poner un ejemplo, el sindicato de profesores, ¿no? La FENAPE, argumente por qué está en desacuerdo que se cambie desde la elección de horas, las autoridades, todo el tema del sistema educativo. En 15 minutos decir cuando ya hay una intención de que eso se modifique por ley y por urgencia. Por eso también, a ver, fue complejo. En su momento el mismo presidente admitió que no había leído todos los artículos, que fue como un signo bastante fuerte también, ¿no? Sí. O sea, y cualquiera puede no estás googlear inventando, buscando ¿no? el archivo de prensa y encontrar. Entonces es un punto de partida complejo. Y una complejidad que presenta también es el antecedente que deja esta ley. El que esta ley no sea discutida implica que cualquier gobierno que venga mañana refunda el país. pueda refundar el país en el sentido de que, o sea, como les decía, la sección, por ejemplo, dedicada a educación, prácticamente modifica la ley de educación. Baja cuestiones de 80 años. Totalmente. Y, o sea, y creemos que ningún proceso pilar del Estado puede estarse modificando cada 5 años en forma tan masiva y sin consultar a la gente. Les recuerdo que también siempre está bueno hacer ese ejercicio. Nosotros elegimos democráticamente a nuestros representantes, pero eso no significa de que después opinen lo que quieran. de que no tengamos voz como ciudadanas y ciudadanos. Exactamente. Entonces, poder apelar a un recurso de referéndum y poder decir, no, la ciudadanía quiere discutir este tema, quiere manifestar su posición, es algo totalmente válido y que se ha hecho años anteriores, impulsado por diferentes partidos políticos en diferentes tipos de campañas, por trabajadores, trabajadoras. O sea, no es ningún invento raro, no es ninguna estrategia rara. Que el referéndum te salva de cuestiones que estés de acuerdo o no. Te salva de la venta a las empresas públicas, te salva el referéndum de que no sea juzgado por delitos de lesa humanidad, porque la gente decidió a través de un referéndum que la ley de caducidad no se modificara. Te salva de cuestiones, y hablo de te salva no porque justo haga comparación con eso que tiene que ver con un delito de lesa humanidad, pero te salva de que cuestiones que se van a cambiar para siempre, ¿no? Vos no puedas no opinar. Sí. Entonces, cuando uno mira los plebiscitos, cuando miran los referéndums, las recolecciones de firmas, así vos no estés de acuerdo y opino, lo resolvés votando, no trancando esa posibilidad de que no haya el referéndum. Sí. Porque ayer hablábamos con un representante de Unidad Popular, dice, yo firmé para la Vivir Sin Miedo, porque no estaba de acuerdo, pero quería saber qué opinaban los demás. Sí. Entonces habilitábamos el referéndum a riesgo de que la gente opinara distinto que yo. Sí, hay una tradición muy grande en nuestro país que creo que es súper rica y lo notás charlando con la gente un poco más veterana y que te hablan de qué lindo ir a las urnas, ¿no? Claro. De poder resolver, porque es celebrar también esa capacidad democrática que tenemos, que en muchos países son cosas que no se dan. Y nosotros nos olvidamos a veces que tenemos. También este recurso
tiene sus características legales, ¿no? O sea, se presentó ahora, había un límite, porque a tanto tiempo de promulgada la ley es el límite para que se pueda presentar este recurso. Varias cosas. El ritmo de recolección en estos días se disparó fuertemente. Se disparó fuertemente. Mucha gente que de repente había dejado para último momento y mucha gente que sintió que estaba entendiendo con más claridad de qué le hablábamos cuando decíamos que la LUC afecta, por ejemplo, a las empresas públicas, que al cambiar la gobernanza de ANCAP y cambiar la forma en que se calculan los precios de los combustibles, íbamos a empezar, por ejemplo, a sufrir aumentos de combustibles, cuestiones que iban a perjudicar directamente a los trabajadores. A prueba está, pasó en estos días, la gente respondió a eso sin necesidad de que nadie fuera a buscar. Las cuestiones en la educación también han sido muy notorias. Digamos que también, o sea, cuesta como poder trasladarlo. También hubo casos en algunos departamentos vinculados a los cambios en los alquileres, en el sistema sin garantías. Y sobre todo me parece que apuntar al cambio y a la condición necesaria que debemos tener todos, que es de empatía. Claro. Porque yo sea propietario y no necesite alquilar sin garantía, no me impide que a nivel humano pueda ponerme en el lugar de la persona, la familia, que sí va a necesitar acceder a ese tipo de alquiler y decir, no, tiene derecho a tener las mejores condiciones y no que se le reduzcan derechos. Como vos decías, se abre la posibilidad, la gente dice, qué bueno, más gente podría llegar a alquilar sin garantía, cosa que ya se hacía antes, ¿no? Sin duda. Pero bueno, se presenta como novedad, pero dando más garantías solo al dueño de la propiedad. O sea, como vos bien decías, quien alquila hoy con la LUC vigente, sin garantía, aún estando al día, si el dueño de la propiedad quiere usar la propiedad para otra cosa o lo que sea, por más que estés al día, te puede desalojar a los 30 días. Y si te atrasaste, lo puede hacer en menos de 15. Y el atraso en situación de pandemia y en la crisis económica y laboral que muchas y muchos uruguayos están pasando, no es un tema de irresponsabilidad, es algo que nos puede pasar a todos. Teniendo todas las garantías que te brinda el Estado, llegado al 5º mes de seguro de desempleo, capaz que no te alcanza para pagar el alquiler. Sí, totalmente. Porque te va vajando y no te alcanza. Entonces vos estás esperando al otro mes que te vuelvan a tomar, vuelvas, que no es tomar, no es contratar, pues volvés a ingresar a la actividad laboral con el sueldo entero y en cualquier otro momento de la vida, y esta misma también, le decís al dueño, mira, como tengo esto, van a quedar un pico de tanto que el mes que viene ya te lo entrego porque arranco a trabajar de vuelta. Si es entre seres humanos, seguro que va a suceder. Pero si es entre gente que mira la ley fría y se ampara en esos derechos otorgados tan brutalmente, le va a decir, mira, si el mes que viene agarras sueldo entero, alquila otro lado. Yo quiero que me abandones totalmente, y además la casa, como si fuera el gran hermano, ¿no? Debes abandonar la casa. Abre la posibilidad a que más propiedades estén alquiladas por fuera del sistema inmobiliario y que tengan menos controles. O sea, controles edilicios, controles de todo tipo que tienen que ver con la seguridad de las cosas. Otra cuestión, por ejemplo, en esto de cambios que la LUC vende, digamos, como positivos. Como positivos, pero que nosotros sentimos que se tienen que debatir, tiene que ver, por ejemplo, con el régimen de adopciones, donde se le quita la potestad exclusiva al INAU en la selección de las familias adoptantes. Lo deja en manos del juez de familia. Es algo súper complejo. Yo creo que todas estamos de acuerdo con que conocemos historias siempre, ¿no? De repente de procesos de adopción que se estiraron mucho en el tiempo, largo, familias complejo. Pero es complejo también. Claro. O sea, estamos hablando de la vida de niñas, niños, adolescentes, que es necesario y da garantía para esos jóvenes y niñas que un equipo técnico asesore, que los equipos técnicos evalúen los casos, que hagan seguimiento. Claro, que ese largo proceso acompañe. Claro, no son cosas que son esenciales, que no pueden ser un trámite. Entonces, digamos, se vende esta cuestión de, bueno, se flexibilizan los procesos de adopción. Hay cuestiones que todos podemos estar de acuerdo en que hay que flexibilizar,
pero hay flexibilizaciones que se tienen que hacer con gran responsabilidad y siendo evaluadas por equipos técnicos. Porque acá flexibilizar, entre comillas, este trámite, estamos hablando de la vida de un niño, de una niña, de un joven. Y bueno, lo que es claro es que con la firma, que ya lo debieron haber repetido al cansancio acá, no se deroga ninguno de estos artículos, ¿no? Con la firma generamos esto, que podamos tener más tiempo para debatir, para analizar, obliga a que se tengan que informar estos artículos. Y eventualmente, si lo conseguimos, que estamos convencidos de que va a salir el referéndum, el pueblo pueda votar y definir si apoya estas modificaciones o si no. Claro. Que pueda decidir y no que se decida por nosotros, ¿no? Esta cuestión de que va corriendo. Mucha gente en estos días ha sorprendido con su firma. Que nos parece que es una señal muy positiva. A veces gente que vos la veías como muy cerrada y decís, no, en estos días se ve que se tomó su tiempo, leyó, reflexionó, o entendió lo que vos decías, que aún si no estás de acuerdo... Habilitar para poder... Ganas tiempo. Yo creo que una firma muy particular que me llamó a mí, a ver si lo podía dar una mano para ver cómo hacerse de firmar, porque no querías ponerse en la plaza por su condición... laboral y profesional y la mar en coche, que me sorprendió muchísimo de eso mismo que vos decías, de que cómo sorprendés con gente muy cerrada. Bueno, yo lo asociaba con mucha cercanía a este gobierno y a esta idea. Y, sin embargo, me planteó, dice, estuve analizando. Y vos sabés que hay cuestiones que me parece que sí, que capaz que no los 135 artículos, porque tampoco tuve tiempo de analizarlos todos. Dice, pero vos sabés lo que yo gano tiempo en poder discutir, en poder formar una opinión, y capaz que me convencen y digo que está bien. Sí, totalmente. Entonces yo cometí el error, pero el error es ese, no el error de generar, sino el error de tratar de argumentar. Y me dice, pero no precisa que me convenza, yo estoy convencido, lo que necesito es que me hagas el nexo para firmar. Sí. Y me dice, porque me parece que es muy interesante. Ya hay dos o tres cosas que ya me habilitan a que hasta vote para que se deroguen. Dice, pero me pareció muy interesante el planteo y está bueno informarse. Dice, y la verdad que necesito en eso porque yo no voy a ir a la plaza a firmar, pero sí quiero firmar. Sí, totalmente. Creo que eso que vos contás es lo que decimos, se ha multiplicado estos días. Y habla de un ejercicio, o sea, más maduro de nuestra ciudadanía, que de ratos parece que nos convertimos como en hinchadas de fútbol nomás, y vamos en esa y acá no, acá en el partido somos el único equipo, formamos todos parte de la misma selección. Y aparte me llamó la atención porque me llamó un domingo a mediodía, yo estaba comiendo y me sorprendió que esta persona me llamara, y en uno me dice, vos disculpame que te rompa los cocos, dice, lo que pasa es que lo vengo analizando y lo vengo y hay que despolitizarlo, y un tipo altamente politizado partidariamente en un montón de cosas, pero con buen intercambio de cuestiones que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con el trabajo, y me dejó esa sensación de que si todos pudiéramos tener ese análisis comprometido y saber que no es un tema de tu partido, mi partido o el partido de ellos, y transformarlo en cuestiones que tienen que ver con la sociedad, porque yo llegué a escuchar gente que dice, a mí no me afecta el aumento del combustible, y no le afecta por dos motivos, o porque lo podés pagar y no te importa, te afecta igual, pero no te importa, o realmente no estás consustanciado con la vida misma, vivís en una burbuja tan importante. O no te afecta por ahora, porque por ejemplo otra de las medidas que se están proyectando, entre las medidas que el cambio de gobernanza en ese sentido marcó, es la quita de subsidios, como tienen que ver con el subsidio del transporte del combustible. Y eso significa, tiene que ver con, cuando leen materiales vinculados a la campaña, van a encontrarse varias veces
con la reducción del papel social del Estado, del rol social del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un ejemplo son los subsidios. Un Estado con un rol social activo busca medidas y genera políticas públicas que aseguran el acceso a toda la ciudadanía de la mejor manera posible a sus derechos. Ahora, cuando le quitas el rol o lo reducís al rol social y lo mercantilizás, lo llevás más a una idea de costo-ganancia, la cuestión cambia. Ya no todos los ciudadanos y los ciudadanos van a acceder de la misma manera. Lo traduzco. Si yo a la hora de calcular los costos de los combustibles veo el costo del subsidio que el Estado ponía, digamos, para cubrir lo que salía a transportar combustible a Bella Unión o a Minas, lo pongo como una pérdida y digo, no, yo dejo solo el costo base y después, dependiendo del lugar donde la gente viva, donde vaya, se le agrega el costo del transporte, que genera que la gente de Bella Unión va a terminar pagando más, digamos, por el combustible que los que vivimos en Minas. El de Minas contentísimo, ¿no? Desde el egoísmo. Estamos a 100 kilómetros, loco, es mucho más barato que el que lo va a pagar en Melo, ¿no? Pero digo, eso es un ejemplo de que se vean las cosas desde el lado más empresarial o desde el lado más de costo. Reduciendo el rol social, ese rol social que las empresas públicas en nuestro país han desarrollado y han buscado fortalecer durante muchísimos años, ¿no? Esa cuestión de, buscarle la vuelta para que los costos no alejen a la ciudadanía de acceder a sus derechos, todo lo contrario, que se puedan extender. Hay cuestiones que vos planteás acá, y yo me acuerdo de una charla TED que hizo Luis Alberto Lacalle padre, ¿no? Porque siempre digo Luis Alberto y me genera esa duda, Luis Lacalle Herrera, ¿no? Que hablaba de que igual es quién, es igual lo mismo el Deposito que el de Bella Unión, es igual el que hace. Cuando vos tenés ese concepto de que no se puede emparejar para que sean iguales y los subsidios caigan, y escuches discusiones como por ejemplo economistas, que el otro día veía, creo que este Javier de Aedo le reclamaba a alguien sobre el subsidio del supergas, que le decía, pero vos estás reclamando algo que ni vos ni yo debemos ser beneficiarios porque podemos pagarlo, que tiene que haber subsidios diferenciados. Esa cuestión de generar ciudadanos A, B y C no está bueno. No está bueno. No. Y si vos me decís que el supergas va a subir porque le van a quitar el subsidio, y a quien está viviendo de un trabajo de salario mínimo le va a costar mucho más la garrafa que el que es gerente de una multinacional, está claro. Pero ¿cuántos gerentes de multinacional y cuántos del trabajo del salario mínimo vas a comparar para ver cuál es el precio de la garrafa para los que tienen menos? ¿O le vas a dar cosas de menor calidad porque son ciudadanos de otra categoría en el abecedario de las categorías que puedas hacer? O si están en Bella Unión, o están en Minas, o están en el Cordón, o viven al lado en el Verdisol, al lado de la salida de la... ¿No? Porque en la salida de la Tablada tendría que salir hasta 10 pesos menos, 20 pesos menos, ¿no? Sí, tal cual. A ver, creo que además se suma la pandemia, ¿no? Era momento para generar todos estos cambios en plena pandemia. Se votó una ley previo a la ley de urgente consideración, que era más de urgente consideración, que era el fondo COVID, supuestamente, para atacar una pandemia que no sabíamos cuál era el resultado. Y eso no fue a través de... No se usó ni el argumento ni el recurso de ley de urgente consideración, porque se lo gastaban y no podían meter este ómnibus. Bueno, y después otra cosa que es interesante para aquellos que les guste leer, y si no, está bueno igual que hagas el ejercicio, es que estudiar en conjunto, ¿no? La LUC con la ley de presupuesto. Que la ley de presupuesto salió después, ¿no? Pero muchas de las decisiones que la ley de presupuesto a fines del año pasado termina de tomar en cuanto a recortes y distribución se basan en potestades que la LUC les habilita. Porque hasta ese momento los cambios de gobernanza en la educación terminan después redondeándose en muchas cuestiones de la ley de presupuesto
con las consecuencias que muchos de los trabajadores de la educación están denunciando, de recortes, ¿no? Y de vacantes y de un montón de cosas. Entonces, las cosas no pasan aisladas. Cuando vos cambiás la forma de gobernar y de dirigir y de orientar organismos públicos, repercute en todo. Y vuelvo a lo que te decía antes, o sea, no está bueno que cada uno se quede literalmente en su burbuja social, sí, y se aísle ahí. El que dice que no le interesa a las empresas públicas, o sea, ¿cuántas personas trabajan vinculadas a las empresas públicas? Las empresas públicas son el patrimonio de cada uruguayo y de cada uruguayo. O sea, me parece que debería ser natural que nos pongamos un poquito más la camiseta y defendamos esas cuestiones. No me parece natural que veamos con normalidad que se empiece a ceder parte del patrimonio de Antel al uso de las empresas privadas. O sea, y no lo digo desde un lugar fanatizado, incluso yo tengo un celular que no es Antel, pero lo tengo hace 1000 años. Pero la libertad, claro, la libertad. O sea, la libertad estaba. El tema es que si vos lograste posicionarte con una empresa pública a un nivel tan importante como lo logró Antel en nuestro país, ¿por qué empiezan a cederse esas cuestiones que se financiaron con dineros públicos? Instituto Nacional de Colonización, tierras que son del Estado uruguayo. Era parte fundamental de las políticas del Instituto Nacional de Colonización que las tierras que fueran cedidas fueran a productores y que residieran ahí. Se abre de nuevo que se entreguen esas tierras a gente que ni siquiera vive ahí. Y por noticias que han surgido en la prensa, estás viendo colonos, entre comillas, que gente que no necesitaría. No. O sea, vimos hace unos días que la ministra de Vivienda... Eso me lo pasaron ayer, es colona, o sea, a mí me dejó totalmente sorprendida. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo con los bienes que nos pertenecen a todos los uruguayos, a todas las uruguayas. Es lo más responsable poder darnos un tiempo para informarnos, decidir y estudiar. No puede quedar la dirección de todas nuestras políticas públicas y demás en el silencio, encerradito en el silencio del Parlamento y de donde se discuten las leyes. La ciudadanía es parte, repito lo que decía al inicio. Nosotros elegimos representantes, pero no cedemos nuestra voz. No la cedan a su voz. O sea, tenés derecho a organizarte, tenés derecho a presentar recursos frente a cosas que te parezcan injustas, y ese es el derecho legítimo que la Comisión Pro Referéndum está ejerciendo a nivel nacional y que la gente cada vez más lo fue entendiendo y está acompañando. Vuelvo a lo de la hazaña y lo voy a seguir repitiendo siempre, agradecerle a todos y todas las que se han puesto la camiseta, se han animado. La Valleja es un departamento difícil, eso no lo vamos a ocultar. Creo que a todos nos genera a veces un poco de inseguridad salir a charlar, tenés como ese miedito. Pero La Valleja ha superado las expectativas. Por eso te digo que siendo así y que nos daba un poco de miedito a veces, pues no te gusta, a nadie le gusta salir a discutir con la gente mal, ¿no? Obvio. Y no es changa para el que se anima a ir a un barrio a golpear las manos, ver qué se va a encontrar del otro lado. O sea, no es changa, no es que vas desde un lugar soberbio. Siempre nos manejamos con mucho respeto y en general la gente... Y una cuestión que me parece, hacer un paréntesis para que vos termines redondeando, es cómo esta campaña fue transversal a la curva de la pandemia. Sí. Porque mucho se cuestionó. Ahora salen a repartir el virus, cuando se hizo todo con mucho cuidado, porque cada militante que tenía una planilla en la mano también tenía el alcohol, el tapaboca, la toallita higiénica para que se puedan limpiar las manos. Y eso hizo de que mientras estuvo la campaña de forma lineal y sostenida juntando firmas, la curva se disparó, bajó. Y quiere decir de que no fue incidencia. No, totalmente. No fue incidencia. Y eso también está bueno destacar. Porque mucha gente argumentó, y ahora quedan 3 días, o 2 días. 2 días. 2 días. Hoy, mañana y el jueves, ya con lo último. En Mina, hoy Minas, mañana. hoy mañana.
Y mucha gente se está apurando a firmar y va a encontrar las mismas garantías que hace un mes. El alcohol, el tapaboca, la higiene. Y eso está bueno, ¿viste? Eso está bueno. Volviendo al que tiene que ver con lo que te decía, esa cuestión del respeto y después largarnos, los miedos de la pandemia. O sea, muchísimas compañeras y compañeros que se les rompía el corazón de no poder salir a charlar con la gente porque eran población de riesgo y tenían que cuidarse. Y de ninguna manera la comisión le iba a plantear a compañeros que fueran si tenían miedo. O sea, que la gente fue trabajando en la medida que pudo frente a una situación bastante compleja, aunque, como vos bien decís, la evolución fue mostrando que con los cuidados necesarios perfectamente se podían dar las actividades y se hicieron con muchísima responsabilidad. La realidad es que en La Valleja nosotros estamos superando las 9.000 firmas. ¿Tá? No quiero tirar un número más porque yo estoy segura de lo que estoy diciendo. Pueden ser más. Pero la realidad la milanesa la va a dar la Corte después también porque ¿qué pasa? Se pasan las firmas a las series de las credenciales. Entonces hay muchas firmas que recogimos nosotros en La Valleja. De repente tienen que ver con gente que es de otro departamento, pero también nos van a llegar a nosotros credenciales firmantes de la vallejina, la vallequino que están en otros lugares. Exactamente. Pero digo, es un ritmo que a nosotros, en este contexto, la verdad que nos deja súper conforme, es la proyección que nosotros más o menos hacíamos. Realmente en un momento, sobre todo en abril, que se había puesto muy compleja la situación, estábamos como medios complicados, pero después el ritmo se retomó, el interior firmó mucho. El 1 de mayo fue una bisagra, ¿no? Sí, el 1 de mayo fue una bisagra para motivar a cantidad de militantes sobre todo, pero también el interior se activó bastante. Claro. Acá no olvidarnos que es algo que pasa solo en Minas. El otro día fueron compañeras y compañeros a José Pedro Varela y recolectaron casi 200 firmas. Al otro día fueron compañeros de ADEMU de 33 a José Pedro Varela, porque vieron que José Pedro Varela tiene un relacionamiento muy fuerte. Muy cercano, claro. Y recolectaron otras casi 150, o sea, en el mismo lugar que habían estado compañeros el día anterior. Y ya venían, o sea, José Pedro Varela, mirá, no te quiero mentir porque no tengo el número exacto acá, pero seguro superó las 800 firmas. Seguro, más. Porque le cuento a la gente, en realidad también una diferencia que tuvo esta campaña pro-referéndum es que se fueron conformando las comisiones, pero a su vez cada sindicato también enviaba directo a su filial nacional las papeletas. Entonces nosotros más o menos nos informan los números, pero puede pasar que se hicieron envíos. No pasan por la comisión del departamento porque llegan a través del Zunca. Las que manejamos en la comisión directo, sobre todo en este último mes, son lo que tenían que ver con las actividades de barriadas y del local y demás. Ahora sí, entre hoy y mañana estamos recibiendo de repente paquetes de algunos sindicatos. Claro. Pero ya tenían, entonces hubo envío, por ejemplo, hubo sindicatos en Varela que estaban levantando, yo qué sé, en Valle, trabajadores del correo que estaban levantando firmas, lo hicieron en forma continua, más allá también de compañeros frente amplistas en las diferentes localidades. Fue una cuestión ¿no? que despertó la militancia, la preocupación, se vio que era necesario y se trabajó muchísimo. Apelar, nos quedan 2 días. Hoy y mañana el local central de la comisión en Minas va a estar abierto en horario corrido de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Hay algo también que surgió en esta campaña, que la página de Yo Firmo te daba la opción de imprimir la papeleta. Sí. Y mucha gente que tiene muchas ganas de militar o de generar a impulso desorganizado, ha impreso y ha hecho firma y de su familia, de sus amigos, de su entorno. Y también ustedes estaban pidiendo que se arrimaran esas papeletas que tiene cada la operación retorno. Exactamente. Esa operación de retorno es fundamental para que llegue en tiempo y forma, porque tienen que presentarse. Aparte, precisa de una revisión. Vamos a ir por partes, por eso. El local está abierto hoy y mañana de 10 a 19 horas. Si ustedes necesitan que vayamos a
a tomar su firma porque está por cuestión de horario, problema de movilidad, por cuestiones que se están cuidando, lo que sea, nosotros podemos ir, estamos haciendo visitas a domicilio que ustedes pautan, o sea, hay gente que nos invita a pasar, conversamos, y hay gente que le tomamos la firma en la puerta. Listo, nosotros siempre vamos a respetar lo que la persona plantea. Y para eso se pueden comunicar escribiéndonos a las redes de la comisión, en Facebook o Instagram, no a la Luc Lavalleja, o pueden mandar mensaje o llamarnos al 099-960-664 o al 095-772-974. 099-960-664 o 095-772-974. ¿Tá? Esto tiene que ver con firmar o domicilios. Como vos bien decías, también estamos apurando la operación retorno de papeletas. Nos venimos comunicando, hay un montón de compañeros y compañeras que más o menos sabemos que estaban en forma particular, pero al brindarse la posibilidad, como vos contabas, de descargar la papeleta, eso diversificó más la cosa. Entonces le pedimos a todos que pasen la voz, que corran la voz de que hay que retornar las papeletas a la comisión. Porque puede haber una persona, y fundamentalmente muchas personas decían, no, yo tengo 5 o 6, voy a esperar a completar 10. Trae las 5 o 6, 7. Trae las 5 o 6. Esto es firma. Todas las firmas suman, todas las firmas son importantes. Y te reitero, si no podés por el horario, tenés alguna dificultad para poder ir al local de la comisión, nos escribís y nosotros las vamos a buscar. El tema de la revisión se está haciendo, pero ya en estos últimos días son no tenemos ya el nivel de control que teníamos los días anteriores por una cuestión de tiempos, ¿no? Pero sí, se revisan, como saben quienes han firmado, tenés que dar los datos de la credencial, firmar lo más parecido al documento y se te toma la huella 3 veces en la papeleta, que son requerimientos que la Corte plantea en el formato. Entonces, bueno, se revisan esas cosas porque también nos pasó, Mario, que fue tanta la gente que salió a levantar firmas que se habían acabado en el país los tomahuellas. Sí, no había con qué. Entonces se usó en muchos casos almohadillas de sellos. Para la gente que estaba más ducha, o sea, porque tomar huella parece simple, pero nada. Que va a ser simple. Para la gente que estaba ducha, bueno, se arregló, pero a mucha gente se le complicó porque, bueno, tenés que encontrarle la vuelta, que cargado de tinta, un montón de cosas. Entonces hubo muchas huellas que tuvieron que corregirse. Agradecemos muchísimo la buena disposición de todas aquellas personas que de repente las llamamos para que volvieran a pasar porque la huella había quedado mal tomada, y la enorme mayoría de la gente no tuvo problema en volver a pasar. Y bueno, ha sido un trabajo muy fuerte, muy extenso. Tenemos la convicción, la esperanza basada en una convicción muy fuerte, porque vemos el nivel de trabajo a nivel país, de que el referéndum va a ser una realidad. Y bueno, una vez presentadas las papeletas, el jueves a las 3 de la tarde van a estar saliendo para la Corte desde el PIT-CNT las papeletas, y se va a proceder a hacer la entrega después de ese horario. Así que ahí van a estar las novedades oficiales. Y después vamos a tener el periodo de validación. Claro. Que ahí vamos a ver cómo se da el proceso de validación de las papeletas, proceso en el cual vamos a estar muy atentas y atentos. Y si todo sale bien, una proyección podía ser que en diciembre tuviéramos el referéndum, o si no un poquito más adelante. Son como fechas que se manejaban. Vamos a estar esperando todo este proceso y se va a retomar el trabajo después con respecto a la campaña, bueno, de cuando se abra para el real evento que es el referéndum. Sí, no, y además porque después también hay que generar que la gente efectivamente vaya a votar, claro, que es lo que pasa con cantidad de las campañas. Pero nada, reiterar lo que vos bien decías, si todavía no estás seguro, firmar te da la posibilidad de tener más tiempo para informarte. No estás derogando nada, con la firma habilitas el debate, habilitas que la gente pueda tener la posibilidad de ser informada y decidir mediante el voto. Nos encontrás en Washington 613, ahí casi enfrente al Correo, entre 25 y Domingo Pérez, hoy y mañana de 10 a 19, o comunicate a través de las redes. Y bueno, ojalá que el pueblo tenga la oportunidad, nos merecemos debatir y decidir sobre esta ley que cambia
cuestiones esenciales de nuestra vida cotidiana y del futuro de nuestro país. Y que las urnas hablen. Totalmente. Las urnas hablen. Carla, muchísimas gracias. No, por siempre. favor, gracias a vos. Y estamos a las órdenes para todo lo que tiene que ver con ese proceso posterior para hacerle el seguimiento que corresponda. Muchísimas gracias. Bueno, vamos arriba.